Julio Basulto, que es un nutricionista, un dietista nutricionista español famoso, que es muy mediático, escribe muchos artículos en periódicos. En un artículo que se publicó en La Vanguardia no hace mucho, comenta, dice, los niños de hoy vivirán menos que nosotros, algo insólito en la historia moderna. Esto me recuerda a lo que decía mi profesor Francisco Baratojo, que decía que los padres, escribió un artículo, de hecho, que salió en un periódico portugués, diciendo que los padres iban a asistir a la muerte de sus hijos por enfermedades totalmente prevenibles, ¿no? Entonces el artículo es bastante largo, le hacen diferentes preguntas. Este artículo es a propósito de un libro que ha escrito, que se llama Come Mierda, que es de la editorial Vergara. Dice, en él deja al desnudo todos esos productos que se niega a llamar alimentos. Se ha hablado mucho, ¿no? De los comestibles, que son alimentos, pues, o sea, no son alimentos, son productos susceptibles de ser comidos, pero no pueden calificarse como alimentos porque realmente no nos nutren. Entonces dice, advierte que tienen un bajo nivel nutricional y una gran cantidad de calorías y azúcares que se camuflan con sal, potenciadores del sabor o con aditivos como colorantes. Unos productos a los que los más pequeños están expuestos en forma de cereales, galletas, bollería y zumos industriales y que podrían repercutir negativamente en su salud cuando alcancen la edad adulta. Bueno, realmente, ¿qué os voy a decir? Si yo soy de la generación del cacao en polvo y las galletas, ¿no? y el pan blanco, y no sabíamos que lo estábamos haciendo mal, o sea, realmente era un desayuno lleno de azúcares y grasas saturadas, incluso trans si me apuras, porque en los años 80 no había conciencia de esto todavía, y entonces pues 34 años así nos pegamos tomando comestibles y bollería industrial, porque muchísima gente no sabe o no se quiere dar cuenta de que las galletas que les damos a los niños normalmente, pues son bollería industrial. O sea, habla mucho de la bollería industrial y no nos damos cuenta de que las propias galletas son bollería industrial. ¿Y cuántas veces hemos ido al hospital, por ejemplo, a visitar a alguien que estaba... Y para desayunar, pues te encuentras el croissant envuelto en plástico, o la típica galleta, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es todo lo contrario de lo que debería ser un desayuno saludable. Bollería industrial en el hospital, precisamente el lugar donde se supone que vamos a recuperar la salud. Dice, a escala poblacional, tomar a menudo grandes cantidades de ultraprocesados se traduce en una peor calidad y esperanza de vida. El título es el imperativo que flota en el ambiente de boca de la industria alimentaria. La idea de este libro es desvelarlo. Claro, lo que tengo que decir a este respecto es que, claro, el lenguaje ya confunde. Dice, tomar a menudo grandes cantidades de ultraprocesados. Pero claro, es que, ¿qué cantidad es una gran cantidad? ¿Cuál es la cantidad mínima recomendada de un alimento que no favorece la salud? ¿Cuál es la cantidad mínima? Y continúa, dice, van a vivir menos años que nosotros. Claro, esto es una afirmación pues bastante rotunda. Dice, algo insólito en la historia moderna. Lo que pasa es que esto ya llevan muchísimos años diciéndolo gente como Bill Tarak, como Francisco Baratojo, como muchísimos consultores de alimentación saludable, de macrobiótica, de diferentes escuelas de cocina macrobiótica, etcétera, etcétera. Llevan años diciendo esto. Pero claro, tiene que venir un dietista nutricionista de gran divulgación para que estas afirmaciones pues suenen rimbombantes, ¿no? Dice, cuando entren en la adolescencia evitarán un cuerpo achacoso, lo que quiere decir que no será funcional, tendrán dificultades para caminar sin lesionarse, una piel deteriorada, una mala fertilidad y cualquier enfermedad crónica que se te ocurra. Como he dicho, yo soy de la generación del pan blanco, del cacao en polvo y los cereales hinchados, y nos venía Super Ratón a decirnos que nos supermineralizásemos y nos supervitaminásemos. Y los que ahora son jóvenes adultos comían muy distinto a los niños de hoy. Creo que afecta más a los niños de ahora, que son los que han vivido de lleno la llegada de las redes sociales y son más sedentarios. Es difícil saberlo, pero pondría el punto de corte en aquellos grupos de edad que viven con el teléfono pegado desde la infancia, una actitud que nos hace comer más y peor. Aquí no solo está hablando de nutrición, está hablando de hábitos de vida. Está culpando a los teléfonos móviles, al sedentarismo, a los videojuegos, a la televisión. A ver,
nosotros, o sea, yo creo que la generación que crecimos en los 80 ya crecimos con una alimentación bastante mala, porque entró de lleno toda la industria de Estados Unidos con todos los cornflakes y con todos los snacks, ¿no? Todos los productos de Kellogg's y todo esto. Y yo me acuerdo que lo que desayunábamos eran Frosties de Kellogg's y todas esas cosas, a no ser que tus padres pues, se empeñasen en que tomases. En cualquier caso, pues tomábamos muchos lácteos, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, el consumo de ultraprocesados, claro, que los productos ultraprocesados en realidad son productos hiperpalatables. Ultraprocesados en la infancia guarda una relación directa con la obesidad. Dice, sí, es una relación causal. Una alimentación basada en ultraprocesados atenta contra los mecanismos de hambre y saciedad, aparte de que son productos de una facilidad pasmosa para que los almacenemos en forma de grasa. Claro, el tema es que el hígado es el encargado de almacenar en forma de glucógeno pues, los azúcares de la dieta. El problema es que si tomamos carbohidratos refinados, por ejemplo, fructosa o azúcares simples, ¿no? De rápida absorción que se llaman, el hígado, ¿qué hace con ellos? El hígado los almacena en forma de grasa y no es una grasa saludable. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos va a subir el colesterol, etcétera, etcétera. Claro, se acusa a las grasas, pero realmente son los carbohidratos refinados los malos de la película. Dice, alteran el paladar produciendo una desestabilización de este. Si tomas a menudo mucha sal, azúcar, edulcorantes, potenciadores del sabor y a partir de los 14 años empiezas a tomar alcohol, fumas, etcétera, tu umbral de detección del sabor se altera. Aquí está hablando de otra cosa. Dice, dejas de detectar los sabores de los alimentos no procesados. Claro, pero es que George Osawa ya hablaba de esto. En los años 60 ya decía que tenemos los paladares arruinados y no podemos apreciar el sabor de los alimentos reales e integrales, pues porque la comida actual está tan llena de aditivos. Y esto ya lo estaba diciendo en los años 60. O sea, imaginaros lo que si Osawa hubiera conocido un Red Bull, que te abren un Red Bull en la biblioteca, por ejemplo, a 3 metros o 4 de distancia y se huele el Red Bull desde 3 o 4 metros de distancia. Y luego, bueno, pues viene toda esta parte de echarle la culpa a alguien, ¿no? Dice, ¿tienen la culpa los padres? Dice, los padres son un vector que inconscientemente se está dejando llevar, pero no es su culpa. Ellos quieren lo mejor para sus hijos, lógicamente. Son incompetentes inconscientes, no lo hacen bien, pero no son conscientes de ello. Claro, Francisco Baratojo, que por cierto, tengo el artículo que publicó Baratojo en un periódico portugués, y claro, él también habla de esto. Mucha gente sabe que comer azúcar es malo, mucha gente sabe que fumar es malo, pero dejan por ello de fumar, dejan por ello de tomar azúcar. Los hijos van a hacer lo que ven en casa y van a imitar a sus padres. Si sus padres le dicen, no hagas esto, pero luego lo hacen ellos, los hijos, ¿qué van a hacer? Pues no van a respetar. Es decir, el respeto se gana enseñando con el ejemplo. Entonces, claro, muchas veces tenemos esa conciencia de la comida basura, de los ultraprocesados, pero no hacemos nada al respecto. Basulto dice, son incompetentes inconscientes, pero ¿realmente es cierto esto? O sea, la ignorancia de una ley no te exime de sufrir las consecuencias de su incumplimiento. Claro, porque por un lado está toda la desinformación a la que estamos sometidos por parte de la industria y los medios de comunicación, y por otro lado, las autoridades sanitarias te dicen que hagas lo que te dicen porque ellos son los que saben lo que es mejor para ti. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tienes que recurrir a tu propia experiencia. ¿Qué mejor demostración quieres que algo que has experimentado por ti mismo y puedes decir, o sea, lo has experimentado en ti mismo, luego ya pueden venir a decirte lo que quieran, ¿no? De alguna manera hay que pasar el mono. Yo cuando cambié mi dieta tuve que pasar el mono porque no podía percibir el sabor de las cosas. Todo me sabía insípido, todo me sabía pues que no tiene sabor. No tiene sabor. Hay que pasar ese mono de alguna manera, ¿no? Las galletas en los hospitales, por ejemplo. Pero Hipócrates
hace más de 2000 años ya decía esto, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina. ¿Cómo podemos entender que haya bollería industrial en los hospitales si nuestra medicina tiene que ser nuestro alimento para empezar, ¿no? Dice, es mejor prevenir que tratar. Claro, esto ya lo decía Hipócrates. Dice, infinitamente, los estudios exponen que es raro que una persona con obesidad entre en normopeso, pero hay 2 medidas que han mostrado ser útiles para hacer frente a ese niño que come mal. Que vaya a consulta 14 veces con un nutricionista, lo que no es fácil, puesto que se requiere dinero, tiempo y ganas, y predicar con el ejemplo. Ahí, ¿el problema cuál es? Que predicar con el ejemplo no es fácil. Significa que abras la despensa y allí no haya nada nocivo que pueda perjudicar, ¿no? Y tires todos los ultraprocesados a la basura, helados, bebidas azucaradas, postres lácteos, etcétera, etcétera. Ya claro, eso en un mundo ideal. Pero claro, ¿cuán dispuesta estás a renunciar a la comida basura y a los malos hábitos con tal de que tu hijo adolescente no te arme un Cristo? Pero llego a casa, tiro a la basura los Frosties de Kellogg's, los Choco Crispies, la napolitana de chocolate y muchas otras cosas, y mi hijo o mi hija, que a lo mejor tiene 15 o 16 años, no va a entender ese cambio de actitud, ese cambio de actitud. Por eso, por ejemplo, pues yo tengo familiares que desde el día 1, aun cuando el bebé no sabía ni podía leer todavía, tenían puesto ahí mensajes, ¿no? De se come lo que hay, por ejemplo. Claro, y luego dice, es una buena idea que nos ayuden a hacer la compra, pero normalmente tenemos que tener en cuenta, y esto lo decía Baratojo en su artículo, la industria alimentaria es la que financia los congresos de los nutricionistas. Entonces, a partir de ahí, vete a buscar un nutricionista que no tenga conflictos de interés. Detrás de la organización de estanterías de supermercado hay mentes que cobran un pastón y han diseñado la distribución de los productos basándose en el knack factor, ¿no? O factor de fastidio. Consiste en colocar a una altura de 60 centímetros del suelo un montón de productos deliciosos y atractivos, lo que hará que tu hijo pues, te dé el fastidio, te fastidie hasta que se lo compres. O sea, ¿a quién te estás enfrentando? Que te estás enfrentando a toda una industria que tiene unos intereses concretos, tiene una agenda concreta. Y su agenda es vender pues, lo que quieren vender. La clave está a saber a quién te estás enfrentando. Y si vas a saber priorizar la salud de tu hijo o te vas a dejar llevar por los intereses de la industria, ¿no? Dice, en su libro dice que no hay que comer de todo. Dice, no hay que comer de todo, porque en España no hay deficiencias de nutrientes, solo unas pocas. Bueno, se supone que comiendo bien no deberíamos tener ninguna deficiencia de nutrientes, a no ser que tuviéramos pues, algún problema de absorción, etcétera, etcétera. Dice, ¿hay problema de yodo? Claro, hay problema de yodo, porque no se toman algas, porque la sal que se toma es sal de mesa, no sal marina integral. Pero claro, la industria te da sal yodada. Dice, el consejo no tiene que ser comer de todo, porque la población se lo toma como una invitación para alimentarse peor. Claro, los comestibles es algo que es susceptible de ser comido. Eso es lo que simplemente significa comestible. En el supermercado encontramos mayoritariamente productos, no alimentos. Fijaros, Dice, en un contexto como el nuestro, comer de todo se asocia a la obesidad. Nunca debemos decírselo a nuestros hijos. Claro, pero Baratojo hablaba de esto constantemente. El hecho de que podamos alimentarnos de todo no significa que debamos comer de todo. Y luego, pues habla del desayuno. El desayuno es una de las comidas más desequilibradas del día. Dice, en niños es una digna rival de la merienda. Lo que no es cierto es que sea la más importante. Eso es lo que quiere hacernos la industria alimentaria. A ver, se dice desayuna como un rey, ¿no? Pero claro, depende de lo que hayas comido la noche anterior. ¿A qué hora te has acostado? ¿Cómo ha sido tu día anterior? ¿Qué has cenado? Y a lo mejor pues hay gente que por la mañana pues no le entra nada, que a lo mejor se toman un té o se toman una infusión o se toman un café o se toman lo que sea y ya tiran. Otras personas, por ejemplo, pues tienen que desayunar bien. La clave del desayuno debería ser que fuera rica en carbohidratos complejos y esto no se puede insistir suficientemente porque los carbohidratos simples que producen alteración de la glucemia
del azúcar en sangre son los que nos fastidian ya para el resto de la mañana y los que nos producen los bajones de media mañana, ¿no? Dice, claro, ¿dónde está escrito que no puedes desayunar lentejas? Y eso es lo que yo digo. El desayuno inglés, por ejemplo, que son judías, salchichas, bacon y huevo, por ejemplo. Claro, yo me iría más a las cremas de cereales, ¿no? Pues un buen porridge de avena. Dice, ¿existe una dosis segura de ultraprocesados? Ahí le ha dado. Claro. ¿Cuál es la dosis segura de un tóxico? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Cuál es la dosis segura de un tóxico? Dice, no existe una dosis segura. Hace unas semanas la EFSA publicó un informe sobre la dosis segura de azúcar. Dice, la conclusión es que no existe. Toma ya. Es decir, que todo el azúcar que tomes te va a perjudicar. Por lo tanto, no podemos establecer un umbral para los ultraprocesados que presentan grandes cantidades. Eso no significa que sea veneno. Si te comes un croissant no vas a morir. Es como si te pegan un empujón de vez en cuando. No te hará daño. Pero es seguro, lo mejor es limitar su consumo. No me voy a morir por tomarme un día una pizza congelada llena de grasas saturadas. Pero es como, o sea, es como si me pegasen un empujón. ¿Me voy a recuperar? Por supuestísimo que sí. Pero claro, si estoy dándole empujones, entre comillas, a mi cuerpo todos los días y constantemente, mi cuerpo no se va a poder equilibrar, va a estar zarandeado todo el rato. Y luego yo creo que es muy importante también el lenguaje que se utiliza. Lo mejor es limitar su consumo. ¿Cómo que limitar? ¿No sería mejor recomendar evitar? Porque limitar el consumo de un tóxico o de un antinutriente como el azúcar, mejor evitarlo, ¿no? Digo yo. Bueno, anteriormente dice también, entonces no es buena idea premiar a los niños con un postre cuando se comen la verdura. No, no es ninguna buena idea y lo hacemos todos. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Eso envía al niño el mensaje de que lo importante es la natilla o la tarta de chocolate o lo que sea. A ver, yo tengo sobrinos, entonces yo les hago tartas de chocolate porque sé que les gustan mucho, pero ya se encargan sus padres de educarles desde niños a disfrutar del brócoli y de las verduras y que el postre no sea O sea, yo creo que hay que relacionar los postres y las tartas y los bizcochos de chocolate, etcétera, etcétera, con momentos especiales, que no son cosas de consumo diario para nada y que es algo que se come en un contexto de una celebración, de algo que está ahí como es algo especial o algo para celebrar. Es que claro, en macrobiótica no tomamos postres. Diariamente yo no tomo postres. Yo termino las comidas con una infusión o lo que sea. Entonces, claro, el otro día le hice un bizcocho de chocolate a mi sobrina porque era su cumpleaños, pero se lo hice con harina integral, sin azúcares refinados, con todo productos ecológicos, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de malo en que disfruten de eso como algo especial? Bueno, yo creo que no hay mayor problema. El problema es cuando se les premia con eso, porque enviamos el mensaje de que realmente el ultraprocesado es lo importante. Pero claro, ¿qué fue primero, el premio o la demanda del premio? Esto hay que pensarlo. Luego sigue diciendo Basulto, bueno, le preguntan, pero luego siguen a influencers en las redes sociales que les dicen que coman dulces y hamburguesas. ¿Qué hacemos con eso? Dice, complicado, si tú predicas durante muchos años con el ejemplo, llega al punto en el que te preguntan, si los respetas al final te conviertes en una persona respetable. Fomentar el espíritu crítico pasa primero por el respeto mutuo. Espera que te pregunten y el día que lo hagan, dar respuestas informativas y respetuosas. La paciencia también es clave. Realmente predicar con el ejemplo es lo complicado. Desde luego, dar y recibir es lo mismo. No puedo pedir respeto sin respetar. No puedes exigir sin dar ejemplo. También hay que vivirlo esto sin culpabilidad, ya que el ego siempre quiere culpar a alguien, siempre hay que encontrar culpables en algún lado, ¿no? Los culpables son los padres porque hacen dejación de funciones, porque aunque tienen conciencia luego hacen lo que les dé la gana. Y es cierto, hay familias que tienen todo tipo de basura o de comida basura en casa, ¿no? Pero yo más que de culpa hablaría de responsabilidad.
Es importante hablar, o sea, vivirlo sin culpabilidad, hacerlo lo mejor que podemos y sabemos, tratando siempre de abordar las causas y no las consecuencias. Si no abordas la causa, no vas a poder hacer absolutamente nada con la consecuencia. Normalmente en la vida lo que intentamos es cambiar las consecuencias, en lugar de abordar la causa e intentar cambiar la causa. Bueno, en fin, muchas de estas cosas las decía ya Francisco Baratojo, Michio Kushi, el fundador del Instituto Kushi, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, amigos y amigas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis suscribiros porque, bueno, muchos de vosotros veis los vídeos pero no os suscribís. Me gustaría que si os gusta lo que os cuento aquí, pues os suscribierais, por favor, y así me ayudaréis a seguir haciendo estos vídeos y poder seguir divulgando estos temas interesantes. Nos vemos en próximos vídeos y os mando un abrazo grande. Adiós.